¡Cuando nos dejen de mandonear, vamos a construir nuestro país! A principios de 1983, el candidato del radicalismo Raúl Alfonsín, de gira por Venezuela, España y Francia, se reúne con argentinos que tuvieron que irse durante la dictadura y los invita a volver. A partir de entonces, el aeropuerto de Ezeiza es el escenario de los reencuentros más esperados. No te dejes desanimar, basta ya de llorar. Cientos de exiliados vuelven al país que los había expulsado. Llegan con temores, con sueños y con hijos. Viví en Italia y México. En Brasil, Holanda y Nicaragua. Nací en Estados Unidos, en Boston. Recordé algo re loco de mi exilio, que tuve que dejar a mi mascota cuando me vine y fue una de las cosas más difíciles que tuve que hacer. Los chicos me preguntaban de qué cuadro era y me quedé en blanco porque sinceramente no entendía de qué me hablaban. Yo no quería volverme de Italia. 30 años después, 3 hijos del exilio recuerdan cómo fue volver a la Argentina de la democracia. ¿Qué significa para los tres el 83? Ese año yo conocí el país de mis padres, que sabía que era donde estaba el resto de mi familia, mis abuelas, mis primos, mis tíos. Entonces cuando me dijeron vamos a Argentina, me pareció interesante y llegamos en el 83. Y fue un momento muy emocionante el 83. Yo recuerdo cuando llegamos al aeropuerto había gente que no conocíamos y ver que se saludaban con tanto cariño, con tanta efusividad, llorando por reencontrarse fue como, por volver fue como impresionante. Yo no sabía quiénes eran muchos de esos. ¿Cuántos años tenías cuando volviste? O en realidad cuando llegaste, no volviste, naciste. No, pero nosotros decimos que volvimos. El 83 lo recuerdo en México como el año en que se podía volver. Y lo recuerdo como el año también en que nos despedíamos de los chicos de la escuela, que los vecinos nos despedían, que había que regalar los juguetes. Y bueno, y me encuentro en un aeropuerto de Ezeiza con un montón de parientes que me abrazaban y que yo no sabía quién era. Fue tanta gente que no eran tantos los autos para volver, o sea que nos tuvimos que repartir, o sea que yo volví con gente que no sabes con quién volví. No sé bien con quién volvía, sé que volví a UPA de una tía. Los chicos son siempre migrantes forzados. No pueden elegir irse ni tampoco volver. Nací en México, el 1 de abril de 1977. Mis papás llegaron al Distrito Federal escapándose de la dictadura argentina. Había otros argentinos exiliados ahí. En México nacieron mis hermanos, Miguel y Anaí. A fines del 82, mis papás me dijeron, volvemos a la Argentina. ¿Volvemos? Si yo nunca me fui. Entonces era una casa muy grande, pero en cada cuarto vivía una familia, digamos. Era un Violeta es directora del documental Argenmex, en el que convocó a otros hijos nacidos en el exilio. Sí, en México éramos argentinos por las costumbres y todo lo que pasaba en nuestras casas. Cuando llegamos acá éramos mexicanos. Exactamente, por la tonada, por las cosas que comían. No hay registros sobre la cantidad de personas que tuvieron que irse durante la última dictadura, pero se habla de unas 500.000. Hugo nació en Suecia, vivió parte de su infancia en México y volvió a la Argentina cuando tenía 5 años. Recuerdo cosas como estar por la calle o por el barrio con mi mamá y que venga gente a abrazarla, decirle estás viva, yo pensé que estabas muerta. Eso era como el gobierno de Alfonsín realmente se veía todo el tiempo. Tengo una anécdota de que di explicaciones o me preguntó en el aula la maestra por qué había nacido en Suecia. Y esto fue cerrado con un globito de la maestra diciendo, ¿vieron por qué no hay que meterse en política? Agustín tiene 35 años, es abogado y trabaja en derechos humanos. En México fue compañero de Violeta en una guardería para chicos exiliados.
El apodo que yo tenía cuando iba a la primaria era México. O sea, en mi colegio y en mi barrio me conocían como México o el mexicano. ¿Y cuánto tiempo tarda uno en saber de dónde es? Yo creo que siempre vas a sentir que son las dos cosas. ¿Sí? Cuando juega Argentina a México, que encima en los últimos mundiales ha pasado seguido, esa situación de por quién hinchar, por ejemplo. ¿Esa es tu mamá embarazada de vos? De mi hermano, allá. Y esto es acá, ya. Y esto no me preguntes por qué en el raye que me agarró que rompí las fotos. Muchos de los que se fueron no entendían por qué se iban. Al principio, por lo menos, no se contó cuáles eran las razones. Los hijos del exilio son también los hijos del retorno. Roberto Aruge es sociólogo e investigador del CONICET y dice que los chicos que regresaron a partir de la democracia conforman una nueva comunidad de inmigrantes. El retorno conlleva también una serie de conflictos para ellos, porque volvían a un país desde donde los habían expulsado a sus padres. Ellos se fueron con sus padres porque sus padres eran perseguidos políticos. Entonces volver a este país era todo un desafío. Hubo un momento, sobre todo cuando llegamos, casi que no decíamos que éramos exiliados. Bueno, no era una palabra o un mote o una identidad que uno saque afuera fácilmente. ¿Por qué? Al principio por miedo. En general, los papás, cuando éramos muy chicos, bueno, vos decís que nos fuimos por trabajo. Digo, uno vuelve a una sociedad que no era muy cómoda, muy linda, muy amable. La gente estaba muy triste. Había pasado 7 años de dictadura. La figura del exiliado es una figura bastante compleja. No es héroe, no es mártir. Es una figura difícil esta de haberse ido. Para algunos son los que se salvaron, a pesar de tener familiares o desaparecidos o secuestrados o presos. Para otros son los que abandonaron la lucha. En la antigüedad, el exilio era el peor castigo. Todavía, en muchos códigos penales, lo llaman extrañamiento perpetuo. Las piñatas, Los exiliados están condenados a no ser de ninguna parte, a no tener suelo ni identidad. Lo de Argenmex yo lo sigo usando, sí, porque en realidad es una parte argentina, una parte mexicana y no argentina del todo ni mexicana del todo. ¿Vos sentís eso? Sí. ¿Vos también? Identidad. ¿Sos argenmex o sos argentino? No, yo me considero argenmex. Cuando fui a México hace poco y estaba contento de estar en México. ¿Podrías vivir en México otra vez? Perfectamente podría vivir en México. ¿Vos? Yo no. ¿No? No. ¿Ya sos argentino? Sí. Argentino nacido en Suecia. Bueno, los documentos nuestros dicen argentino por opción. ¿Podrían sintetizar en estos 30 años de democracia cuáles son los logros? Yo creo que lo positivo de los últimos años es que sobre todo hay una generación de pibes jóvenes que no vivió esa situación, que son hijos de la democracia y que no están ni aterrorizados ni están formateados en el individualismo. Y por eso creo que muchos militan. Y además, ¿qué otros logros? Una democracia con 30 años es importante que vuelva la alegría del pueblo, que vuelva la política en el pueblo. La consolidación de la democracia. Creo que después de lo que pasó en el 2001, nadie dudó que la democracia era el camino, que teníamos que seguir siendo un país democrático. No se duda más. No se duda más. En ese sentido, creo que la democracia ha podido profundizar eso, ¿no? Que la democracia es el camino. Nuestros nietos nos van a honrar como nosotros honramos a los hombres que hicieron la Organización Nacional.